Somos Conexión Espiritual, tu canal de lo desconocido y los misterios. Ya estamos comenzando. No olvides contarnos tus experiencias o simplemente acompañarnos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Juan. Estamos iniciando acá en Conexión Espiritual, por ahora intentando hacer por estos medios, a través del Zoom, conectarnos con personas que tengan historias, cosas lindas, todo referido a lo espiritual, a lo paranormal. Estoy acá con mi padre, que también se llama Juan. Hola, yo soy Juan Dos, el segundo. Estábamos acá al no saber qué hacer, se nos ocurrió armar esto para ver si podemos compartir, podemos ir conociéndonos, podemos de alguna manera intercambiar ideas, sugerencias, en anécdotas de lo que nos ha pasado en la vida, siempre respecto a lo espiritual, siempre respecto a la psique, al alma, a lo que uno tiene adentro, a lo que uno lleva guardado muy profundamente. Yo sé que tal vez este no sea el medio. Estas son cosas espirituales profundas que normalmente estamos acostumbrados a hablarlo cara a cara, mirándonos a los ojos. Pero bueno, las circunstancias no dan más que para esto. Así que quedan invitados todos a participar, formar parte de este equipo, a contar sus historias, sus vivencias, lo que a algunos les puede llamar rareza, locura o extrañeza, bueno, lo que nos pasa muy adentro de nosotros, sin necesidad de tener que hablar de la actualidad política, de los problemas sociales, de todo esto que estamos todo el día totalmente aturdidos y adormecidos, exprofeso. Queremos hablar desde lo interior, de lo que tenemos, desde lo que tenemos adentro, poder expresarlo hacia aquellos que nos estén escuchando, que quieran participar, que quieran compartir con nosotros vuestras vivencias. Bueno, el caso, el tema de hoy, como estamos acá en casa, bueno, vivimos todos juntos acá, por eso hoy estamos emitiendo desde el mismo lugar. El tema de la vida después de la muerte, o la vida después de la vida. Y todos conocemos o tenemos a alguien cercano que ha tenido una experiencia o tiene algo para contar, que escuchó, que sabe. Y es algo realmente interesante, creo que es una pregunta que nunca se pudo responder a la humanidad. Siempre nos manejamos con supuestos. Y a veces no todos conocen un caso muy muy famoso a nivel mundial que sucedió en los 80. Es el caso de Thomas Mellem, que fue un hombre que estuvo muerto 2 horas y volvió a la vida. Tiene una historia muy linda, hay libros, documentales, hay un poco de todo, el hombre da charlas por todo el mundo. Este es un hombre que en los años 70 estaba muy deprimido en sí con la humanidad, con la realidad que se vivía en eso. Había mucha guerra, hambre, o sea, de guerra. Entonces, el hombre estaba muy mal con todo esto y ya había perdido la fe en la humanidad. Y él repetía constantemente, lo cuenta, decía que la humanidad era el cáncer del planeta, que era el tumor del planeta. Cosa que hoy en día creo que uno lo escucha mucho, sobre todo viendo que ahora en la cuarentena vimos que la naturaleza resurgió, ¿no? Ahí nos dio un poco a qué pensar. La cuestión es que este hombre, en el año 82, ya pasaron unos añitos, fue diagnosticado con cáncer. Con un cáncer jodido. Le dieron 8 meses de vida. Simplemente así. La cuestión es que estos 8 meses él los pasó en la quimioterapia. Mientras se trataba de curar y esperaba un milagro, estaba aprendiendo un poquito de que se fue a buscar los chamanes, fue a buscar todo lo que pudo encontrar. En esa época no estaba internet, así que imagínense que tuvo que recorrer, hablar con personas, buscar cosas alternativas, medicina china. La cuestión es que aprendió muchísimo en este proceso y empezó, como todos los que viven estas experiencias, valoran la vida y ven la vida de otro lugar. Bueno, ya avanzamos un poquito más
y lo encontramos a Thomas ya en su lecho de muerte prácticamente, en su última etapa de la enfermedad, donde él estaba internado en estos hospicios que existen en otros países, que es donde uno va a morir. Y en este hospicio él había hablado con la enfermera y llegado a un acuerdo, porque había en este proceso, había leído el libro tibetano de los muertos, y le pide a la enfermera, le dice, por favor, déjame 6 horas acá en la cama antes de que me vengan a llevar a la morgue. Hace ese acuerdo con la enfermera lo acepta. Entonces, ya cuando él siente que se va a morir, siente que la vida se le escapa de las manos, estaba prácticamente moribundo, era un esqueleto viviente porque había perdido muchísimo peso. Bueno, le llama a la enfermera, se despide de su familia, todo. Llama a la enfermera y le dice, bueno, este es mi momento de morir. Pido por favor que me dejes solo y que respetes nuestro acuerdo. Bueno, la enfermera sale, el hombre a los pocos minutos fallece. Dice que de pronto se encuentra al lado de su cama, parado. Que podía ver su cuerpo y que podía ver todo mucho más nítido, que todo tenía más sentido, que de pronto entendía todo. Se sentía una persona sin dolor, o sea, se sentía mucho mejor. Pero él sabía que estaba pasando, sabía que había muerto, que estaba él, su cuerpo fallecido en la cama, hasta que de pronto aparece una luz y dice, la famosa luz que viene el túnel. Pero en este caso era una luz que no era un túnel, sino que era como una luz muy blanca, sin temperatura, una luz prácticamente que se podía palpar. De pronto esta luz empieza a tomar formas, por ejemplo Buda, Jesús. Se empieza a preguntar qué pasa, qué está pasando acá. Entonces se encuentra, entonces le pregunta a la luz. Y esta le responde, la primera pregunta que le hace es ¿por qué sos Buda, después Jesús? ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, ¿qué es lo que existe? O sea, dice, yo soy todas las cosas que él creía se estaban empezando a manifestar. Entonces, le dice a la luz, ¿por qué? O sea, ¿y qué es lo que sigue? O sea, una gran duda de lo que venía después de todo esto. Bueno, la luz le responde absolutamente todo, le da a conocer todos los misterios que hoy en día nosotros justamente los llamamos misterios. Da a entender, pero no se lo dice, sino que se lo da a entender a través de la visualización de las imágenes. Salen en un túnel, ven el planeta, pueden observar absolutamente todo. Él ve que toda la humanidad estaba conectada entre sí y a través de luces, como si fuera una red de luz, y empieza a sentir el amor que había ahí. Ahí nos das cuenta una de las cosas que decía Facundo Cabral, decía, las personas buenas son las que hay más en el mundo, pasa que el mal tiene muy buena prensa. Entonces se da cuenta que existía mucho amor, que había todo ese tipo de cosas, pero y ahí recobra la fe en la humanidad y dice, claro, nos merecemos vivir, nos merecemos ser felices. Todo esto como que cambió todas las perspectivas y en cierto punto dice, pucha, me vengo a dar cuenta ahora de todo esto. Claro, la mente más clara, sin todos los egos, sin todos los pensamientos, sin la mente. Así que bueno, sigue en su proceso de aprendizaje, planetas, bebidas en otros planetas. Automáticamente, simplemente con verlo, ella sabía todo, sabía que había gente, que era el conocimiento simplemente con verlo. Lo que es la energía, ¿no? Es como si fuera, muchos dicen que es el akasha, es como un internet en otro plano al cual se puede acceder de determinadas formas y está toda la información del universo, toda su historia. Él lo tenía ahí simplemente. Luego de todo esto, así abreviando un poco la historia, es un libro bastante grande, le pregunta por qué estaba enfermo, por qué le sufrió tanto, y se le da a entender que, bueno, él fue el mismo creador de su enfermedad. Él hablaba de que la humanidad era un cáncer y lo terminó manifestando dentro del mismo. Dice, pero vos siempre tuviste, durante todas tus vidas, siempre tuviste la capacidad que vos te podés sanar. Es ahí donde él empieza a volver hacia el cuerpo, un cáncer con una metástasis total, pesaba 40 y pico de kilos. Bueno, él vuelve a su cuerpo y exhala, vuelta como cuando uno nace. Se levanta llorando, no entendía nada. Ve a la enfermera al lado, que también estaba triste, estaba llorando porque se había formado una linda relación.
La enfermera lo mira así como que no entendía, y el hombre, ¿cuánto tiempo estuvo muerto? Estuvo más de 2 horas, vino el médico con todos los datos vitales. O sea, estuvo muerto 2 horas, es imposible. Y ahí es que el hombre estaba mal, o sea, dice, bueno, me levanté de la muerte, pero sigo con toda esta enfermedad, seguía pesando 40 kilos, todo. La cuestión que enseguida empezó a recuperar peso, se empezó a sentir bien, y una energía que lo invadía, que podía levantarse y ya irse a la casa. Empezaron a hacer estudios, todo tipo de estudios. De hecho, es un caso que fue muy estudiado por la medicina. No le encontraron absolutamente. El hombre estaba totalmente sano, 100%, como si nunca hubiese nada. No se lo podían explicar. De hecho, los médicos que vieron en el asunto estaban sorprendidos. Decían que se podía dar, que lo llamaban como una cura espontánea. Pero sabemos que eso no existe. Otros desde la religión pueden hablar de un milagro, y otros desde este punto de vista más espiritual hablaban que bueno, que el hombre se sanó a sí mismo. La cuestión es que el hombre, hoy después de vivir todo esto, se dio cuenta que tenía que contar su historia, tenía que explicarle a las personas que esto ya deja de ser un misterio, que existe vida después, es una vida real. Cambia el paradigma social que vienen a implementar las religiones. Las religiones dicen que nosotros somos un ser físico que va a vivir después de una muerte una vida espiritual. Un cambio de paradigma grande lleva a un montón de preguntas y a un montón de cosas nuevas. Pero bueno, ese fue el caso del señor Mellen Thomas, muy conocido, los invito a que investiguen. Ahora los dejo con Juan, que nos va a contar su experiencia. Él también tiene una experiencia de este tipo, y bueno, es muy interesante saberlo porque, como habíamos dicho al principio, todos conocemos a alguien que lo vivió, y acá tenemos un caso actual. Bueno, y contanos, Juan, cómo... Excelentemente relatado, ¿eh? Excelentemente relatado. Es más, hasta dan ganas de morirse. Pero esto me trae a colación, independientemente de mi experiencia, haber estado muerto 20 minutos, este relato de Juan me trae a relación lo que es el apego y los valores. El apego por la vida, los distintos valores que tiene el ser humano, relativamente, el querer seguir viviendo, una cuestión natural, el de no querer seguir viviendo, también como reacción natural. Dirán, este tipo nos está mareando, ¿no? Les voy a ampliar. En una oportunidad, un gran amigo, un excelente profesional, de pronto se encuentra en una situación de que le detectan cáncer ya a un nivel bastante elevado, con metástasis, o sea, prácticamente ya incurable, ¿no? Prácticamente no, incurable. Teníamos un amigo en común, excelente médico, lo recuerdo con cariño, doctor Oscar Angelou Arcito, médico, un gran amigo de muchos años, un médico superior a todos los médicos que yo he conocido, y creo que ustedes también, en la vida. Al punto que él decía que él no curaba de por sí, sino que era transmisor de Jesús en la tierra para ayudar a curar. Y todos los ejemplos que he recibido yo de gente que ha curado, el doctor Oscar Angelou, estaban en lo mismo. Era así. En casos incurables, pronto aparecía Oscar, la persona estaba. Siempre contaba él que ya siendo un hombre mayor, y ahora les voy a contar algo muy interesante, el hombre mayor, que significa en edad, en años, ¿no?
y lo llama una clienta de él, una paciente. Le dice: doctor, quiero que venga a ver a mi madre, por favor, no se la puedo llevar porque está en cama, tuvo una ACV, el sanatorio ya la descartaron, mandaron a mi casa para que pase sus últimas horas, pero quiero que la vea usted, que la trate, que la sede, o sedar, de modo que no sufra. Oscar no solía ir ya a esa edad mayor, no solía atender pacientes a domicilio, pero accedió por pedido de su paciente de muchos años a ir a la casa de esta mañana. Entra y encuentra a la señora en la cama, ya la se ve terminal, pero le debía una explicación médica. La hija era la paciente y amiga de él. Entonces, casi sin quererlo, le receta como profesional un remedio que más que nada era como un placebo para que esta mujer, quiero la hija, descanse mentalmente, que la persona estaba realmente enferma, o sea, la madre, no sufra, no sienta dolores y el paso al otro plano con la mayor tranquilidad espiritual posible. Se retira, al otro día lo llama paciente, le dice que la madre está mejorando. No sé qué remedio le ha recetado usted, le compré, le di el remedio, doctor, y está mejorando. Y dice: bueno, no me hago muchas ilusiones, sé que esto es se lo conoce como la mejoría antes de la muerte, ¿no? Le llama esto tanto la atención al doctor Oscar Angelelou que al segundo día, en vez de llamar por teléfono, decide ir personalmente a ver a esa paciente, a ver cuál era la sintomatología que presentaba en ese momento. Era una casa, no era un departamento. Entonces golpea la puerta al llegar. ¿Quién abre la puerta? La señora que hacía 48 horas ya estaba prácticamente muerta. Ese es el doctor Oscar Angelelou. Ya, lo profundo que era. Ahora, si te parece, Juan, cuento un poco mi experiencia. Yo vivo en Carlos Paz. Tengo todo el ámbito laboral, familiar, todo el entorno que tiene uno normalmente. Lo he trasladado de Buenos Aires, donde vivía, a Carlos Paz. De pronto, hace un año y poco y meses, en abril del año pasado, del 2029, un amigo en el Chaco me invita a ir al Chaco por diferentes temas. He decidido ir al Chaco. Llego a la casa del amigo, charlamos, buenos momentos, y al otro día salimos con mi auto, Resistencia, Chaco, mucho, todos los días llueve, no decir todos los días, mañana llueve a la tarde, sino a la noche, paraguas siempre listo ahí. Aprovechando un momento que no llovía, salimos a dar una vuelta, conocer un poco Resistencia. Y de pronto, en un determinado momento, yo siento una molestia en el estómago. Era normal en mí. ¿Por qué dijera? No sé. Era normal esas molestias en el estómago, ya que sufría de úlceras. Y venía manejando, freno el auto contra el cordón de la vereda, siempre bien dentro de la lógica mental.
Estaciono el auto en el cordón de la vereda, no le corto la corriente, continúo en marcha, freno de mano y me bajo para ver si caminando me pasaba eso raro que estaba empezando a sentir. Cuando me bajo, se produce la rotura de mi úlcera. Me abre el estómago por dentro. Abro la puerta del acompañante y le digo a mi amigo: manejá, manejá, llévame a un hospital, manejá. Imagínense la situación de él, ¿no? Veníamos charlando de bueyes perdidos, de pronto yo manejando, me bajo, voy hasta el baúl y vuelvo por la otra puerta y le digo: llévame a un hospital. No entendía nada, no entendía lo que pasaba. No era lógico, no era normal. Encima, un amigo que hacía años que no nos veíamos, mucha charla telefónica, pero personalmente, con esto que quiero significar. El hombre diría: está loco, se volvió loco de pronto. Muy extraño. Pero se baja, se pone al volante. Me dice: el hospital queda acá a 2 cuadras. No importa, le digo: llévame, llévame, llévame. Yo me retorcía el estómago, no aguantaba más. Y él me miraba y no entendía lo que pasaba. Yo tampoco. Pasa que sufría un gran dolor yo. No. Tal es así que llegamos a la esquina, vi un semáforo en rojo y él para. Yo le digo: te estoy diciendo que me lleve rápido, urgente al hospital. Sacó un trapo, y saqué yo un trapo, no sé qué saqué de la guantera. Cruzó el semáforo, llévame al hospital. Estábamos a 2 cuadras, me dice. Llegamos al hospital, me bajo. Ni me acuerdo si cerré la puerta, me bajé y entré corriendo a un hospital llamado, ahí en Resistencia, en el Chaco. Errando. Perrando, algo así. Un hospital escuela. Muy importante, muy importante. Unos edificios, 9 pisos, diferentes salas. Creo que es el más importante. La provincia del Chaco, sin duda. Pero tal vez el más importante en el país. Es un hospital muy grande, muy grande. Impresionantemente grande. Con todas las especialidades. ¿Por qué explico y aclaro esto? Yo estaba en Carlos Paz, me fui hasta ahí, hasta 2 cuadras del hospital Chaco, 1000 kilómetros, Carlos Paz, Resistencia. Me fui hasta allá, ¿para qué? Entro al hospital gritando: me duele acá, me duele acá, me duele acá. Gritaba, era un griterío total. Y señalaba dónde me dolía. Que después ciertamente fue cuando me operaron, ahí tenía el problema. Y de pronto, antes de llegar a lo que era la guardia propiamente dicha, aparezco. Mi mente. Pero no desaparezco de la forma en que yo he escuchado otros casos. Lo mío fue de la siguiente manera. Y ahí empieza mi descarnarme. Mis ojos, no la parte física, material de los ojos, la visión empieza a meter hacia adentro de mí. Hacia adentro. Yo alcanzo a ver una parte oscura que no entendía de dónde estaba mirando. Yo no entendía al principio. En segundos me di cuenta. Veía todo el contorno la parte del huesos más oscuro. Estaba mirando adentro, como si tuviera los ojos en la nuca. Esto más oscuro. El globo ocular más claro. Claro, obviamente no tenemos huesos, se veía más claro. Y sigo mirando y veo una bóveda, como si fuera una pelota de rugby chiquita, metálica, azul cobalto, metálica, como dije, y muy brillante.
muy brillante. ¿Y esto qué? ¿Esto qué tiene que ver dentro de lo que yo estaba observando? Sigo mirando. Yo estaba viendo mi propia dentadura desde la nuca. La propia dentadura, al estar cerrada la boca, labios pegados, se veían como si fuera una pelota de rugby chiquita, ovalada, metálica, azul cromo o alto. ¿Por qué digo azul cobalto? ¿Por qué ese color? Porque al estar cerrada la boca, no entrar luz, la parte quedaba en esa tonalidad. Y ahí sigo yéndome para atrás, pero ya consciente, totalmente consciente, de que estaba yendo. Estaba yendo. Ahí es cuando me operan. Yo como ahí sí comparto las vivencias de tanta gente que he escuchado, ahí escucho mi espíritu, mi alma, o como se llame lo que tenemos adentro, me ve desde afuera, pero no le doy mayor importancia al cuerpo mío. Miraba el cuerpo. Sí miraba todo en derredor de la sala de operaciones, sala de cirugía, que veía perfectamente yo veía que estaban todos los monitores, las máquinas, pisan los profesionales, estaba todo cubierto como con un velo azul, como ahora normalmente vemos con el tema este de la pandemia, las publicidades de hospitales, que todo cubierto. Bueno, así es la sala de cirugía de un hospital, todo cubierto. También había un televisor. En ese televisor estaba jugando la NBA de Estados Unidos, mirando el partido de fútbol ese americano por la NBA. Y el médico que me estaba operando estaba mirando eso. Y había otro médico que estaba más alejado de él, ve que era un profesor de él o algo así, porque en un momento dado, ese profesor, ese médico que está alejado, le dice al médico que me está operando, estoy escuchando desde arriba, vaya arriba, escuchando. Dice, fíjate cómo lo cerrás, cerrarlo bien. Esa cosa que venga con las tripas en la mano como el otro día vino el otro. A mí no me llamó la atención. A mí, ese cuerpo que estaba ahí, era un cuerpo. No era yo. Sí sabía que era yo, pero no me preocupaba. Era yo. Y el médico mayor le dice, le di 2,5 de morfina. ¿Está bien? No, dice, por las dudas dale 4, dice el médico viejo. Estoy escuchando todo de arriba. Por las dudas dale 4. Ahí se corta lo mío, yo no vi ninguna luz, no vi nada. Y paso ya a la sala común, cama. Ahí despierto. Y en un primer momento no recordaba todo esto. No recordaba todo esto. Bien empecé a tomar conciencia cuando empecé a elaborar en mi mente. Nos vinieron las enfermeras. Hay dos clases de enfermeras, varias clases de enfermeras. Una de ellas es la enfermera de cirugía, la que te atiende, están operando. Después continúa con el control y el cuidado, junto con otras profesionales enfermeras también. Entonces ahí viene la enfermera de cirugía, me pregunta cómo estaba, cómo me sentía, qué sé yo. Y ella es la que me cuenta que había estado 20 minutos. 20 minutos. Yo escuchaba recién el relato de Juan, este señor Menel, que durante 2 horas estuvo muerto, le dio relato para escribir un libro y como para hacer conferencias y demás con esas 2 horas. Yo apenas 20 minutos, y eso fue lo más importante,
que en ese momento yo viví una vivencia personal, a decir, no le tengo miedo a la muerte, tenía más miedo al dolor. O sea, hay una diferencia grande entre morirse con sufrimiento y morirse sin sufrimiento. Que el que está durmiendo, descansando, pasa al otro plano, sufre. Al no sufrir, no va a llevar llagas para el otro lado. Es distinto en el caso de experiencia personal, porque yo sufrí mucho, me dolí. Y si en ese momento alguien me hubiera preguntado, Juan, ¿querés seguir sufriendo o querés morirte? Creo que hubiera optado por la sufrición. Demasiado el sufrimiento. Hay algo también que recuerdo ahora que les estoy haciendo esta regresión mental. Al entrar al hospital, siento, seguramente me habrán recostado en una camilla, algo habrán hecho conmigo. Yo estaba ya en un semiplano de inconsciencia. Yo sentí como que me recostaba contra una tela, jirones de tela. Fueran jirones de tela. Ustedes interpretarán, nadie puede recostarse sobre jirones de tela y caería del otro lado. Yo estaba haciendo justamente eso. Dándome sobre unos jirones que eran en mi mente. Estaría tirado en el piso en una camilla. No podía estar parado. Yo sentía que estaba recostándome sobre unos jirones de tela que se abrían para que yo entrara, que yo pasara. Y ahí fue, no recuerdo más, y a la operación. Y toda esta situación que he vivido en esos 20 minutos que yo no sabía que había estado muerto, me lo dijo la enfermera, que lo que viví, el momento ese, cuando uno se pone a pensar todas estas cosas como Juan, tantos ejemplos que hemos escuchado, caramba, ¿qué me cambiará ahora esto? ¿Cambiará en mi vida a partir de este momento? ¿Qué vuelto? ¿Qué médicos, Dios, obviamente, conocimiento de esos profesionales pueden volver a la vida? En el caso mío, apenas 20 minutos, pero en el caso del señor Mener, indudablemente, esas 2 horas nos demuestra algo muy claro, ¿no? Muy claro, al menos a mí, viví esta parte. El tiempo de la muerte es lineal, no es calendario como el nuestro, en horario, es lineal. Es decir, que te morís, no lo sentís, no te das cuenta, pasás de plano, muy rápidamente tomás conciencia de qué es lo que... Voy a hacerlo más claro. Tomás conciencia de que te estás descarnando. Tiempo a pensar qué era ese óvalo ahí azul cromático. ¿Qué era eso? También me di cuenta que era mi dentadura cerrada. En ese momento ya estaba muerto, porque hasta antes de eso mi boca estaba gritando de dolor, entonces estaba abierta. Estando abierta no se podía haber visto azul cromo, hubiera visto blanco. Esta es una parte de la experiencia de la vida después de la muerte que ha tenido quien les habla en esos 20 minutos, según los profesionales. Yo no tengo idea del tiempo. Bueno, con lo que duermen y todo, esperan y te despertás al otro día. Cuenta te das. Lo puedo contar con alegría, bien, zafé, salí del momento. Hay otra vida con otro plan y con otra visión y con otra perspectiva. Fuera de este plano.
Hace un rato me hacía acordar Juan cuando hablaba del paradigma, el cambio del paradigma, que aquellos que tal vez no sepan interpretar bien lo que es un paradigma, lo voy a resumir muy sencillo. Estamos en el lago, estamos en un lago mirando como el pez de abajo del agua, en el lago nos está mirando a nosotros. Pensamos, ¿cómo vive este pez abajo del agua? Y el pez abajo del agua está pensando, ¿cómo vive este tipo fuera del agua? Esos son los paradigmas, los puntos de vista que tiene cada uno. El paradigma que tiene el que sufrió una experiencia así, de haber muerto, de haber vuelto a la vida, gracias a la Dios y a la ciencia, no es en absoluto traumática, nada, en absoluto. Es para tener respeto, saber y tener en claro de que uno en esa posición adquiere conocimientos muchísimo más rápido en este plano, muchísimo más rápido. En instantes, yo en esos 20 minutos aprendí a saber lo que es verse por dentro, lo que era mi dentadura, tomar clara conciencia de que estaba descarnándome sin ningún tipo de sufrimiento, dolor, molestia, incomodidad, una paz muy grande, que te permite decirle hoy con total claridad, para cerrar, y hoy con total claridad, no hay que temerle la muerte, no hay que temerle la muerte. Creo que se sufre más en este plano que en... Bueno, entonces ya para ir cerrando, espero que les haya gustado el tema. Las temáticas van a ser siempre así, de todas estas experiencias en astral, de los viajes en astral, de la información en astral, de este tema y de prácticamente todos los temas que toquemos. Vamos a tocar también temas de mundo ovni. Nosotros vivimos acá en Córdoba, tenemos bastante para hablar de lo que es Ongamira, Capilla del Monte, gente muy linda, ufólogos, hay mucho para compartir, y el fin de estos videos es para que la sincronicidad y el sincrodestino nos lleve a encontrarnos con personas que tengan ganas de compartir estas experiencias con nosotros. Después en algún momento, quien dice, nos podamos conocer y podamos seguir alimentándonos de esto que nos gusta, ¿no? Así que bueno, por favor, si les gusta, compartan, que lo ideal es que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Este video que ahora estamos saliendo por Facebook en vivo, lo vamos a subir en YouTube, para que también esté por ahí, se pueda compartir más sencillo. Ha sido un gusto, esto es Conexión Espiritual, así que calculamos, si Dios quiere, el sábado que viene a las 22 horas. Nos vemos, gracias, no se olviden de compartir. Llegamos al final del programa. Recordá suscribirte para estar al tanto de nuevos contenidos. Si te gustó, regalanos un me gusta y compartí el contenido en tus redes. Nos vemos en la próxima.